A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 350 millones de pesos. De esta forma empieza abril en la ciudad de Buenos Aires, un día muy soleado, fresco, pero con la radiación solar que nos permite tomar esa temperatura y esa necesidad también de aprovechar. Si estás al sol, y parece un consejo que repito cada vez que hay sol, pero te lo digo porque sé que te va a hacer bien. En la ciudad, en estos momentos, es de 20 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos presentes desde Chacra Televisión en vivo y en directo. Lo que necesitas saber sobre economía, política, el sector agropecuario, también sobre la salud, la innovación, la tecnología y la educación, lo vamos a ver en algunos de los siguientes títulos. Marzo alcanzó los 3.000 millones de dólares en agroexportaciones. Las liquidaciones de divisas, de cereales y oleaginosas junto a sus derivados alcanzaron en lo que es acumulado del primer trimestre registros máximos históricos para el sector. Avanza la recolección de maíz con destino grano comercial. La cosecha cubre el 14,7% del área apta y rinde el medio nacional de 60 quintales por hectárea. Permitió acumular un volumen parcial de 6.200.000 toneladas. Las empresas de biocombustibles paralizan la producción. Se trata de quienes trabajan con bioetanol y biodiesel y paralizaron la producción hasta que el gobierno establezca un nuevo valor de referencia para los biocombustibles debido a que la materia prima de ambos, como el maíz y el aceite crudo de soja, tuvieron una fuerte suba por la guerra entre Rusia y Ucrania. ...20 grados es la temperatura en Buenos Aires. Hoy es viernes, así que te voy a contar qué pasa el fin de semana. ¿Qué nos espera en este comienzo de abril? Por supuesto. Mañana sábado despejadísimo, 14 grados la mínima, 23 grados la temperatura máxima. El domingo, mayormente nublado, 17 la mínima, 26 grados la máxima. Y el lunes, algo nublado, 14 grados la mínima. Fíjate que la mínima no es tan grande, o tan grande la diferencia, mejor dicho, entre la mínima y la máxima, porque se establece en un 14 grados también el lunes y la máxima finalmente para empezar la semana será de 25 grados. En pocas horas, a las 12 de la medianoche, empieza un día que es histórico para nosotros, para nosotras también, tanto para quienes no hemos nacido en esa época, pero en general, por ser argentinos, que es el día de la conmemoración de la Guerra de Malvinas y el veterano de guerra. Y también, en el último tiempo, hay un trabajo muy fuerte sobre el reconocimiento hacia las mujeres, que hubo mucho personal de salud, tenemos testimonios allegados por parte de la investigación también que pudimos hacer desde el periodismo de Chacra Televisión, de mujeres que están buscando, o más que ellas que lo buscan también, la historia les va dando la visibilización porque se va ampliando un registro de personas que cada vez más recordamos, una herida que está abierta, y más reconstruimos esta parte de la historia que, por supuesto, es para no volverla a repetir. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982, empezando desde ya el 2 de abril de aquel año con la rendición de la Argentina.
Esto provocó la muerte de 649 soldados, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera que el fracaso bélico aceleró la salida del gobierno de facto y la recuperación posterior de un gobierno democrático en la Argentina. Me da piel de gallina, como se dice, estar recordando esto, insisto, sin haberlo vivido, pero se trata de acercarnos a la historia, de conocer el pasado para entender este presente y no repetir algunas historias como estas que han sido tan cruentas para nuestra población. Y aún hoy los veteranos buscan la memoria, que es con lo que podemos ayudar, porque la herida está y existe, pero la memoria de acompañar, de entender y de analizar lo que ocurrió. Ayer, por parte del Ministerio de Defensa, se encabezó en el Salón San Martín del edificio Libertador la ceremonia de apertura de lo que es una muestra fotográfica. Sentir la patria, Malvinas, 40 años es la consigna, del artista Gonzalo Lauda. Él, felicitó por el espacio que le brindaron y lo felicitaron artísticamente por los sentimientos que despierta la guerra de Malvinas y en aquellos que combatieron también. Se habla en estos tiempos, y cuando digo estos tiempos son estas horas previas, y ni hablar mañana, durante todo el día, el heroísmo. Hay palabras del presidente de hace algunos minutos donde declaró que quienes digitaron esta guerra han sido genocidas y quienes fueron corporalmente, quienes pusieron el cuerpo y perdieron la vida, han sido héroes de Malvinas. Carlos Sacchettoni nos regala un panorama de la agricultura familiar en Argentina en estos momentos con un contexto que conocemos, tanto externo como es de alta fragilidad y también aspectos internos. Bueno, ¿cómo describiría en este momento la situación de la agricultura familiar en la Argentina? Bueno, ha sido un momento donde en estos años que lleva el nuevo gobierno había expectativas, teniendo en cuenta que la misma línea había sido la que había promulgado la ley de agricultura familiar, teníamos todas las expectativas puestas en que en esta etapa se reglamentara. Lamentablemente ya estamos pasando la mitad del periodo de este gobierno y no logramos que se produzca, y con esto no se produce el financiamiento de todo el área de la agricultura familiar y la disposición de un banco de tierras para asignar a la agricultura familiar, generarle un desarrollo especial y un montón de expectativas que tiene comprendidas en sus artículos, pero que si no está reglamentada, lamentablemente es una muy buena redacción, una muy buena expresión de deseo, pero no se puede concretar en la realidad. A partir de esto también lo que vemos es que se está desatendiendo el sector de la agricultura familiar. Si bien hay una secretaría, como se restituyó una secretaría que había sido degradada, pero lamentablemente no tiene recursos presupuestarios y no tiene obviamente incidencia en las políticas públicas que se necesitan para el sector de la pequeña escala, que es el agricultor familiar, y que tanta incidencia en los pueblos del interior debe y tiene que tener, y hasta el momento sabemos que hay muchas familias que están en serio riesgo de desaparición de la producción, producto de la presión de la escala, de la concentración, de la presión impositiva que no les da un tratamiento especial para que puedan realizarse como agricultores familiares, generar esa tan mentada soberanía alimentaria, esa seguridad alimentaria, y que hoy vemos lamentablemente que no tiene ese despliegue que realmente tiene que tener, y que lo que hasta el momento tiene despliegue es la concentración y la desaparición de productores pequeños. ¿Qué importancia tiene el espacio de la COPROFAM para articular políticas y compartir experiencias para incidir desde un país como una incidencia en las políticas públicas que hacen falta para la agricultura familiar? Bueno, nosotros desde COPROFAM, a través de un proyecto con FIDA,
hemos tenido el análisis en cada país de las situaciones, de las políticas implementadas, las necesarias, las a implementar, las falencias, las virtudes que ha tenido los distintos gobiernos en los distintos países conformantes de la COPROFAM. Luego tuvimos un desarrollo en base a esa reseña de situación de cada país. Cada país también diseñó políticas públicas. En el caso de Argentina diseñamos políticas públicas con un banco de tierras, con un área de financiamiento y un área comercial para que puedan tener rentabilidad los productores y que a su vez puedan tener un buen acceso a los alimentos los consumidores. Lamentablemente ahora viene la etapa en donde tenemos que todas estas reseñas y propuestas políticas se deben analizar cuáles han sido los efectos luego de las propuestas. En nuestro país no hemos tenido avances en estas circunstancias, un poco por la pandemia y otro poco porque la política ha pasado por más lo macro, por un tratamiento igualitario de toda la producción en Argentina, sin resolver las situaciones críticas que tienen las economías regionales, sin resolver la pequeña escala de la pampa húmeda y consecuentemente sin resolver y con agravamiento de la situación del agricultor familiar en todo el país. Terminó marzo y vino el balance para ir actualizando y estudiando qué pasó en el primer trimestre respecto a las agroexportaciones y el reflejo en las divisas. Por supuesto que es donde todo el sector, llamémosle económico, pero no solamente, también el sector trabajador y desde todos los eslabones que forman esta cadena productiva quieren saber qué pasó. Y finalmente es otro récord que se refleja porque son máximos históricos. Liquidaron más de 3.000 millones de dólares y es el mejor marzo de los registros de los últimos 20 años. Así, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación alcanzó en el primer trimestre 7.000 millones de dólares, 926.000. En eso estamos, en estos valores, y lo liquidado en marzo reflejó un incremento del 7% respecto del mismo mes del año anterior. Es un valor que se espera, que se está de alguna manera aguardando con los brazos abiertos, y subrayaron también que el total de las divisas informadas mensualmente se ingresan de forma plena en el Banco Central y precisaron que el Estado, a través de los impuestos, representa cerca del 50% de los ingresos de divisas del complejo cerealero oleaginoso, según los datos de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. SENASA monitorea y controla también la producción vegetal. Atentos a un eslabón productivo que es muy importante en las nuevas demandas que hay hoy en el consumo. Santiago del Estero es el primer productor nacional en la producción de algodón, entonces el SENASA tiene su red nacional de trampeo de picudo y la tenemos ubicada estratégicamente en el departamento Figueroa. Específicamente está en Vaca Huañuna, en La Invernada, también en Silípica, en el departamento Silípica, en Loreto, en un lugar que se llama La Colonia, también tenemos en Buey Muerto, en el departamento Robles. También, además de picudo, tenemos la tarea de hacer el monitoreo de la langosta, que hace 2 años hemos sufrido una invasión bastante importante proveniente del norte. Venimos recorriendo y monitoreando todos los lugares por donde ha pasado la manga de langosta. Siempre estamos hablando con los productores, ellos no son ajenos al problema de la langosta. Pasamos y preguntamos si han visto algo y que si en caso de que vean alguna amenaza de la langosta, que la denuncien al SENASA. Además de algodón, Santiago del Estero, en la zona del riego, es uno de los principales productores de alfalfa, con aproximadamente 35.000 hectáreas. Aquí Megalfalfa Argentina, que es una empresa que está cerca de la ciudad de Fernández, exporta
la alfalfa santiagueña a lugares como Qatar, Emiratos Árabes. Hace poco hemos tenido la primera exportación a China. El SENASA se encarga de certificar todo ese material vegetal antes de que vaya a su destino. También el SENASA se ocupa del programa de HLB. Aquí el Santiago, si bien no tiene la enfermedad, pero tiene el vector, que es la chicharrita, que es la Diaforina citri. Se ha encontrado aquí en la ciudad de La Banda, y el SENASA se encarga de fumigar la muralla, que es la planta hospedero de la Diaforina, y de hacer los correspondientes monitoreos a las fincas de cítrico aquí en la zona de riego. Por eso también queremos recomendar, cuando salen de vacaciones o hacen algún viaje de una provincia a otra, que vean bien las restricciones, porque la muralla, que es la planta hospedera de esta plaga, está prohibido producirla y de trasladarla. Estamos todos los días en el campo, pero también tenemos en la oficina del SENASA, que se encarga de hacer los RENPA y de cualquier otra consulta que tenga. Principalmente hemos tenido muchas consultas con la exportación de alfalfa.
en Chacra Televisión un último momento respecto a la justicia, porque fue condenado Julio De Vido junto a Ricardo Jaime por delitos de corrupción durante el kirchnerismo. Se trata del ex secretario de Transporte, que recibió una pena de 8 años de prisión, mientras que al ex ministro le correspondió una de 4 años. El proceso se inició en 2019 y fue por la investigación de la compra de trenes a partir de 2005 a España y a Portugal. Casi 14 años después de haberse iniciado esta investigación sobre el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, el Tribunal Oral Federal 6 condenó al ex secretario de Transporte a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Confederación de Productores Familiares del Mercosur Ampliado tiene su presidente, que es Alberto Broch, y él declaró cuándo esta semana, que fue la reunión tanto miércoles como jueves del encuentro de los agricultores familiares, como te decía, de la región, por eso es un Mercosur ampliado, que fue la sede de la Federación Agraria de Rosario. Esto decía respecto a los desafíos, al contexto y lo que ocurre con la agricultura hoy. En el contexto internacional que estamos viviendo, de guerra, con la invasión rusa, ¿de qué manera se ve esta amenaza o posibilidad en función del análisis que se hace desde América Latina con respecto a los mercados de energía y a los mercados de producción de alimentos, además, también? Bueno, na verdade, a análise que nós teníamos na Coprofam, e principalmente o que as filiadas da Coprofam têm produzido de debate, é que nós vivemos com certas grandes ameaças e também oportunidades. As oportunidades, por quê? Porque o mundo necessita comer. A agricultura familiar produz alimentos. Então, nós sabemos produzir alimento, queremos produzir alimentos sanos. Nós necessitamos de coisas básicas, ter acesso aos recursos naturais em primeiro lugar. Necessitamos de políticas públicas adequadas a essa produção de alimento. E no mais, estamos muito preocupados também de ter um equilíbrio entre a produção de alimentos sano e também a preservação do meio ambiente, que sabemos que os cambios climáticos já não são uma ameaça, é na realidade. Nós temos muitas ameaças. As ameaças que temos são exatamente os impactos com os custos de produção, que podem afetar enormemente a região, especialmente esta dependência que temos também dos insumos agrícolas do exterior, especialmente da Rússia. Temos grandes ameaças de que os governos não estejam sensíveis para que nos ajudem com as políticas públicas necessárias. E como sempre, os grandes terratenientes abraçam sempre mais as oportunidades. Temos também a grande ameaça, que é o tema, por exemplo, de a cada dia os territórios da agricultura familiar são menores, porque nos cercam os grandes produtores, os grandes agronegócios, as grandes empresas multinacionais que se instalam na região e nos quitam cada vez mais a terra. Isso é uma grande ameaça. E quando não se investe na agricultura familiar, todos sofrem, porque a agricultura familiar é sinônimo de alimento, é sinônimo de desenvolvimento, é sinônimo de uma agricultura com rostos humanos, com gente no campo. E quando temos um território com uma agricultura familiar forte, integrada aos mercados, as indústrias, nós temos um desenvolvimento que combatimos também o hambre, a pobreza que temos no campo.
Por eso son así muy brevemente un poco la análisis que nosotros hacemos. Muy bien, ¿qué expectativa hay de la reunión acá en Rosario, la asamblea que se va a realizar mañana? Estos temas van a estar en agenda, tienen una agenda hacia el 2022, digamos, ¿cuáles son las expectativas? La expectativa es muy positiva. En primer lugar, estamos muy contentos por estar en Rosario, este país de Argentina, que siempre nos acoge muy bien. Estamos muchísimo bien con el apoyo de la Federación Agraria Argentina para esta reunión, primera presencial del año, de toda la directiva de la Coprofam, acá en Rosario. Y tenemos esos puntos de análisis política en la región, especialmente con ese escenario de guerra, y también con los desafíos que cada uno de nosotros tenemos con la interna. También nosotros aprovechamos esta reunión para aprovar el POA, el Planejamento del año de 2022, onde a Coprofam executará os projetos que tiene e participará de los diálogos políticos, participará de las ações mundiais, tanto em América Latina como em outros continentes. Vamos fazer um debate mais profundo sobre a década da agricultura familiar das Nações Unidas e também vamos responder estatutariamente os compromissos como os da Assembleia Geral, a rendição de contas, né? E também nos preparar para a grande REAF Mercosul, que será em junho deste próximo junho, em Asunción, Paraguai. Avanza la recolección de maíz con destino grano comercial. Estamos hablando de la cosecha que cubre el 14,7% del área apta y el rinde medio nacional de 60 quintales por hectárea, que permitió acumular un volumen parcial de 6 millones de toneladas. La proyección de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires al cierre de campaña se mantiene en 49 millones de toneladas. Sin embargo, heladas registradas durante los días previos a la presente publicación generaron riesgos de pérdida que rinde y que también afecta al área cosechable en cuadros correspondientes a maíz de siembra tardías que todavía no terminaron su ciclo. La recolección de sorgo granífero registró lentos progresos a lo largo de toda la región agrícola. La región primicia NEA y Centro Norte de Santa Fe concentraron la mayor actividad durante las 2 semanas, mientras que el resto de las zonas bajo análisis alcanzaron progresos de menor escala, sujeto a condiciones climáticas en un verano que heredamos con extremos. No es la primera vez que lo digo, pero sí varias de las que lo recuerdo, de dónde venimos y por qué pasa esto, ¿no? Una gran sequía, un periodo climático, como el INTA muchas veces dice, y lo adoptamos en Chacra Televisión, de escenarios extremos. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 350 millones de pesos. Porque creemos que transformarse es adaptarse, transformarse es evolucionar, transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti, buenas cosechas. Implementos agrícolas Cele. Cele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Cele.
historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 350 millones de pesos. (16:36) en todo el país, y es momento de hablar de la producción de biocombustibles, porque paralizan la continuidad industrial. ¿Por qué este motivo? Porque esperan que se actualicen los precios y de alguna manera se estabilice, se pueda pisar en un suelo más seguro en términos productivos. La materia prima, tanto de biocombustibles como también de lo que es el bioetanol, tienen que ver con el maíz y el aceite crudo de soja, que eso tuvo una fuerte suba en el último tiempo por la guerra entre Rusia y Ucrania. En el caso de las plantas de biodiesel que comercializan en el mercado interno, están esperando que ese precio se normalice y se realiza a los 25 de cada mes, por lo que por ahora en su mayoría frenaron la producción. Estas son fuentes que pudimos registrar desde el sector, y la resolución de la Secretaría de Energía saldría esta semana, que ya termina, solo quedarían algunas horas, o el lunes. Hubo subas mensuales, actualmente está en 143.000 pesos la tonelada, prefijadas a principio de año para el biodiesel, pero desde el sector aseguran que esas perspectivas cambiaron y ahora el valor resulta insuficiente, teniendo en cuenta que en ese lapso del aceite crudo de soja, lo que hubo en términos de aumento fue de un 35%. En el medio de todo este conflicto, las bolsas de cereales y de comercio de todo el país lanzaron un comunicado pidiendo que se use más cantidad de biodiesel. Y en esto también se suman consultoras especializadas que calculan que a valores actuales de energía, Argentina deberá importar unos 13.500 millones de dólares durante el 2022 entre GNL, gas de Bolivia, gasoil y fuel oil para usinas y transporte, como para naftas de vehículos también. Hay un escenario que, como viene pasando con los combustibles, a veces es un temor anticipado porque el contexto acecha, y otras veces es una alarma que está sonando y esperamos la oficialización de los datos. Por supuesto, la Secretaría de Energía, que juega un papel muy importante. Víctor Tonelli, él es analista del mercado ganadero y nos cuenta su perspectiva profesional, su visión también en esta gentileza desde Link TV. Yo arranco, siempre digo, de lo general a lo particular. Y lo general es que el mundo quiere comer más carne de la que le podemos ofrecer, y como no alcanza, está dispuesto a pagar más
por una mercadería que no sobra, digamos. Con lo cual, hemos visto en estos últimos 2 años, digamos, año y medio de la recuperación económica, si cabe la expresión, de la pandemia COVID, digamos, un crecimiento de los precios de la carne vacuna del orden del 50% en moneda real. Eso te muestra que hay una demanda extraordinaria insatisfecha. Yo con esa película me voy a dormir tranquilo a la siesta. Ahora, me despierto de la siesta y me dicen, Cacho, llegó el fertilizante que hay que pagarlo al dólar de 210, pero acabo de cobrar el cheque del exportador del dólar de 95 y además el que te iba a llevar la jaula de novillos me dice que te va a correr la faena porque no le dieron los permisos de exportación porque está encepada la exportación y así podría seguir la película. Con lo cual, yo lo que digo es, la meta base, el paraguas está impecable. Cuando entramos a colgarnos y empezar a ver el negocio, las intervenciones del gobierno, y lo dije cuando cerró la charla, son los principales interrogantes y frenos al desarrollo. Ahora bien, yendo al negocio en particular, claramente la cría, esto es, la producción de terneros, la reposición de terneras en madres y eventualmente la venta de vacas de descarte, está pasando un momento extraordinario, en donde todo vale mucho y por 4º año consecutivo va a ser el eslabón de la cadena con más rentabilidad o con más, de alguna manera, digamos así, confiabilidad en términos de negocio para el productor. Después sigue la cadena de la recría o el eslabón de la recría, en donde hoy parte de un ternero caro en función al gordo o en función del valor de ese animal recriado, pero tiene la posibilidad de transformar o producir cada materia seca que le da al animal a un costo relativamente bajo en función a eficiencia y a forraje cosechado por el animal. Y ahí te diría, la etapa de recría, pese a arrancar caro, también está muy bien plantada. Y el que está realmente complicado y es el que genera el faltante de oferta y el ruido político con el gobierno, tiene que ver básicamente con la terminación a corral y con la utilización del grano en la alimentación. El grano era caro ya el año pasado, fue caro el anteaño pasado, ahora en plena guerra, o mejor dicho, invasión Rusia a Ucrania, para ser más preciso, digamos, la posibilidad de que se siga disparando el costo de grano inviabiliza, frena o genera muchas dudas respecto de llevarlo adelante. Eso es un poco el panorama resumido de lo que quiero decirte. Y entonces cuando uno habla de ganadería hay que segmentar porque hay eslabones que les está yendo muy bien, como es el caso de la cría, o la cabaña, o la genética, y para ponerlo en el otro extremo, el engordador la está pasando complicado. Y entonces lo que digo es, en la energía, la mano de obra, los granos, la alimentación, etcétera, etcétera, sin ninguna duda están impactando en el negocio. Mucho más en un país que además te desacopla el tipo de cambio que recibís. El gobierno se llena la boca diciendo hay que desacoplar los precios internacionales. Yo estoy de acuerdo si me dirás el dólar al valor que tiene. Dame el billete y yo me ajusto. Ahora, me desacoplas el dólar, me entregás un dólar en la carne de 95 pesos en lugar de 200 y encima me querés desacoplar más. Yo estoy fundido, macho, porque cuando voy a comprar el fertilizante me piden el de 200, no el de 95. Bien, ¿y el futuro inmediato entonces, Víctor? No, yo creo que estamos en un momento muy difícil de poder hacer una perspectiva en medio de esta guerra atroz, este genocidio sin ningún sentido, porque además genera incertidumbres. Si en la semana que viene se hace un alto al fuego, las cosas podrán empezar a ordenarse, pero ¿qué pasa si empiezan a aparecer e intervenir en otra provincia, si esto alcanza otra escala? Con lo cual es muy difícil lo que va a pasar. Si me abstraigo de eso y vuelvo otra vez a lo que significa una demanda insatisfecha en el mundo, yo te diría, debe haber pocos negocios tan buenos como la ganadería. Hay focos de incendios activos en La Pampa y en Neuquén. Por el momento están controlados. Son 2 incendios forestales y corresponden, por ejemplo, a lo que tiene que ver con Bariloche, Río Negro, a la información que nos pudo brindar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego,
que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El organismo habló de lo que tiene que ver en Bariloche con el complejo Lago Martín de la ciudad de Bariloche, que comenzó el 7 de diciembre por un rayo caído en la zona. El incendio sigue activo, está en un cordón de contención, asusta, es tremendo saber que esta situación es así, pero en la ciudad de Luminé y en Toay de La Pampa, los focos que también están activos se logran contener. Es una situación desesperante que esto suceda. Sí, uno puede hablar con la población, tuvimos la conversación con pobladores de la zona de Aluminé también, y tienen la tranquilidad de saber que está contenido, que no avanzaría sobre más expansión territorial. Es importante recordar que desde el 13 de enero estamos en emergencia ígnea en toda la República Argentina y por un año, porque bueno, la sequía en primera medida despertó un escenario desesperante, como alguna vez dijeron, dantesco respecto a los incendios forestales, rurales o de pastizales que, bueno, generan algunos tragedias y otros, bueno, resultados que son lamentables, pero también con lo sobrenatural, como lo de Bariloche, que es así, en lo que tiene que ver con la región que recién te nombraba, desde diciembre, un rayo que cayó, despertó ese incendio que todavía hoy no se puede apagar. Lo cierto es que sigue la contención, está presente eso, no va a seguir avanzando y desde Chacra Televisión te seguimos actualizando qué es lo que pasa, porque la mejor noticia que podemos darte es que por lo pronto no avanza. Sí, llegará el día en que podamos decir que se apaguen estos focos de incendio. Marcelo Nicolás López desde CONICET e INTA Salta trabajan en el estudio también de la mediación, la observación de bacterias que viven en los lácteos. Vamos a conocer todo el trabajo en esta nota. Nosotros acá en el Laboratorio de Biotecnologías tenemos un equipo de qPCR, que es una PCR en tiempo real, real time, ¿sí? Este equipo nos va a permitir llevar a cabo dos técnicas. Una que sería la medición, ¿sí?, del ADN de todos los microorganismos que se encuentran en el producto final, que es el queso, con la matriz que nosotros estamos trabajando, y también la medición cuantitativa del ARN a partir de un cDNA, ¿sí?, que es una medición de lo que se estaría expresando en el queso en ese momento, mientras que la medición cuantitativa del ADN es una medición total de lo que está vivo y de lo que está muerto. Entonces, esta herramienta, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Determinar, por un lado, una biodiversidad de bacterias lácticas, específicamente de géneros de lactobacillus y enterococos, que son los géneros lácticos que predominan en los quesos artesanales. Y por otro lado, la medición de algunos microorganismos patógenos, como por ejemplo la Escherichia coli, ¿sí?, en este tipo de productos. Las bacterias lácticas lo que hacen es, le dan características y le dan ciertas características sensoriales al producto, ¿sí? A medida que va evolucionando, si se quiere, o va madurando, las bacterias lácticas van evolucionando conjuntamente y van generando ciertos metabolitos que son compuestos de flavors, de olores, de sabores, y le van dando una identidad a ese producto. Entonces, por eso es que escogimos hacer este tipo de determinaciones apuntando a ese tipo de microorganismos. Y por otro lado, lo que es la determinación de patógenos nos va a permitir saber cuál es la calidad o cuál es la inocuidad del producto final, del queso, para poder tener, digamos, información más concreta en cuanto a la inocuidad de esos quesos, ¿sí? Toda esta información, una vez realizada en el laboratorio, una vez obtenida a través de esta técnica que es de la qPCR, la vamos a
analizar matemáticamente, estadísticamente, para lograr obtener conclusiones, ¿sí?, más concretas. La qPCR es una herramienta molecular, ¿sí?, que está disponible hoy en día, que nos permite, o nosotros lo vamos a utilizar para cuantificar de forma molecular, o sea, cuantificar el ARN que se está expresando en los quesos que nosotros vamos elaborando con las diferentes tecnologías, ¿sí?, de elaboración. ¿A qué me refiero con diferentes tecnologías? A algunas variables en cuanto a la tecnología artesanal, ¿sí?, leche cruda, cuajo natural o cuajo fermento, y a esa tecnología artesanal le vamos incorporando ciertas variables que tienen que ver con barreras de inocuidad, como por ejemplo la etapa de pasteurización, la etapa de maduración. También usamos una alternativa al cuajo fermento, que es el cuajo químico, si se quiere, que es un concentrado de quimosina, de la enzima que permite la coagulación de la caseína de la leche. Entonces, todas esas variables afectan o tienen ciertas incidencias en lo que es la microbiología de esos quesos. Entonces, nosotros intentamos con esta herramienta molecular, que la tenemos disponible acá en el Laboratorio de Biotecnología de la EA Salta, lo que vamos a hacer es cuantificar cierta biodiversidad, enfocándonos más en algunas especies de bacterias lácticas, como ser lactobacillus o enterococos, y también algunos patógenos, como por ejemplo la Escherichia coli en estos quesos. Y bueno, de esa forma vamos a tener un dato más preciso y más certero, si se quiere, acerca de cómo ciertas variables o ciertas barreras de inocuidad pueden aportar o no a la microbiología del final del queso, del producto. En realidad yo creo que estamos en instancia en que estamos generando información, más allá de, si bien trabajamos de la mano y muy fuerte y codo a codo, podríamos decir, con el productor, y nos interesamos en conocer su realidad, el contexto, su forma de trabajar, su cotidianidad, la elaboración de quesos para los productores artesanales es parte de su cotidianidad, entonces tenemos que comprenderlo en ese contexto. Entonces, una vez que nosotros, en base a talleres, toma de muestras, en campo, digamos, en el sitio experimental, comprendimos eso, ahora lo que hacemos es generar información. Y en base a eso, obviamente, aportar a ellos y beneficiarlo desde el punto de vista de la información, si se quiere, aportándoles ciertas sugerencias o ciertas alternativas a lo que ellos vienen haciendo para mejorar la calidad de sus productos, y eso se ve beneficiado más que nada en la venta del mismo, ¿no? Abrimos ahora el capítulo internacional. Comenzamos a recorrer el mundo a través de este resumen de noticias. Al igual que el resto de los países centroamericanos, El Salvador es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, familias enteras han comenzado a practicar la agricultura de conservación, sembrando agua a través de abonos verdes, manteniendo así la humedad en los cultivos. Se trata de un proyecto que surgió de una idea de los esposos Peñate Trujillo, dos agricultores que se percataron de que los sembradíos de su región se deterioraban cada vez más debido a las malas prácticas que se habían adoptado en el campo. Al hacer una agricultura de conservación o de restauración, nosotros empezamos por hacer cosecha de agua en nuestros suelos, sembrando agua a través de abonos verdes, enseñándole al agricultor, y cuando hablamos del tema formación, entonces empezamos como familia a compartir y vimos que cada vez eran más y más agricultores los que venían a la familia, a mi esposo y a mi persona, a solicitar asistencia. Tras conseguir buenas cosechas en cuestión de meses, familias de agricultores se interesaron en estas prácticas amigables con el medio ambiente, por lo que la pareja salvadoreña decidió crear el Centro de Formación Tierra Saludable Ameyali, nombre de origen náhuatl que significa lugar donde fluye el agua. En mi caso es una satisfacción bien grande
porque las mujeres se están involucrando cada año más a lo que es a la agricultura. Entonces es lo principal, hacer una buena agricultura para primero asegurar nuestra alimentación y así tener el recurso como para satisfacer otras necesidades. Por ahora, el sueño de la familia Peñate es ampliar su centro de capacitación a todo el país en busca de que los agricultores cambien sus prácticas nocivas para el medio ambiente por otras que ayuden a contrarrestar los efectos del cambio climático como las sequías. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, un sector que es fundamental como proveedor de empleos y como impulsor del crecimiento económico en El Salvador es el agropecuario, mismo que es altamente dependiente del clima y sobre el que se han contabilizado grandes pérdidas ante los efectos climáticos. En 231 municipios del país, básicamente en la zona central. Valenzuela recalcó que la extensión del decreto ayudará a focalizar de mejor manera los recursos a través de los servicios del gobierno chileno para apoyar a los agricultores y pequeños productores afectados por la sequía que atraviesa el país. La emergencia agrícola rige a la fecha en 9 regiones del país entre la zona centro-norte y el área austral de Chile, además de 20 comunas de la región metropolitana en el centro. La sequía en el país sudamericano afecta a más del 75% de la superficie chilena y algunas zonas incluso acumulan 13 años sin ver el agua, según señalaron la semana pasada representantes de las Naciones Unidas en el país. Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad definidos por la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático. 55 minutos de las 16 en todo el país y es momento de ir a revistachacra.com.ar en vivo. ¿Cómo estamos? ¿Y sabes cómo? Del celu a tu pantalla. Mira, la actividad inmobiliaria rural volvió a caer en febrero, un índice que se repite, se sostiene y alarma de alguna manera al sector. ¿Por qué? Porque todo lo deficitario, por supuesto, pone todas las antenas en los análisis pertinentes. Pese a que el valor de la tierra quedó por detrás del resto del mundo, la coyuntura local es la que inhibe decisiones de inversión en el país. Estas son declaraciones que forman parte de el índice de la actividad del mercado inmobiliario rural, INCAIR, y también se refieren al panorama actual, donde afirman que implica un mercado de tierras que sigue siendo de requerimientos muy puntuales y oportunidades de precios con grandes diferencias entre inversor y propietario. Revistachacra.com.ar, de mi celu a tu pantalla. ...20 grados es la temperatura ahora en Buenos Aires. ¿Qué pasa el fin de semana? Anita, vamos a verlo. Empezó abril y de esta manera empieza la apertura oficial, porque mañana el cielo va a estar despejado. Es un sábado de esos para hacer las cosas que más te gusten, porque mirá lo que es, despejadísimo, 14 la mínima, 23 la máxima. Domingo, mayormente nublado, 17 grados la mínima, 26 grados la máxima. El lunes, algo nublado, 14 grados la mínima, 25 grados la temperatura máxima. Así comenzará la semana. Y así termina el noticiero de la tarde, que seguimos con más flashes. También tenemos el noticiero central a las 19. Y es muy importante compartirte que hoy, en este viernes, este 1 de abril, bueno, como te comentamos al principio, mañana es un día muy importante para nuestra memoria, para nuestra historia, pero te vamos a contar que hoy, como inicio de un mes nuevo, el día está así en Buenos Aires. Hermoso. Soleado, una temperatura agradable, 20 grados ahora es la actual, y una ciudad que te invita a estar en la calle y pasear si podés hacerlo. Por lo pronto, desde Chacra TV seguimos trabajando para darte la mejor programación en todo lo que queda de este viernes. Hasta un ratito nomás.
más despacito. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 350 millones de pesos.